Bienvenidos nuevamente a su Iglesia Dios Padre, con todo esto del problema del coronavirus. Bueno, seguimos todavía transmitiendo aquí en línea y pues gracias a Dios por sus vidas. Queremos agradecerle en este caso a Luz Adriana que nos acaba de compartir pues estas alabanzas, así que pues pedimos ahí que cada uno de ustedes en sus hogares pueda pues iniciar con estas alabanzas todos los días, estar platicando ahí con el Señor en sus oraciones y recibiendo la bendición del Señor. En estos momentos pues vamos a dar inicio esta mañana a nuestro estudio y que Dios nos pueda guiar y nos pueda bendecir para recibir pues toda esa bendición que tanto necesitamos. Así que vamos a dar gracias, vamos a orar para pedirle al Señor su bendición y que el Señor pueda derramar su gracia en este día. Dios bendito Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias porque tú nos das la oportunidad aún de compartir el Evangelio, aún compartir de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad y de tu paz. Padre, te suplicamos que tú derrames en estos momentos bendición a nuestras vidas. Pues limpia nuestros oídos, limpia nuestro corazón, limpia toda nuestra mente para que podamos captar todas estas enseñanzas que tienes preparadas para nosotros. Y Señor, también te agradecemos el que puedas utilizar en estos momentos mi vida de manera muy particular para que pueda expresar tu palabra. No permitas que mi naturaleza salga, sino sé tú quien hable a través de mi vida y guíanos a través de este estudio. Señor, bendice nuestras vidas. Clamamos a ti, te suplicamos por bendición para todo el mundo en esta problemática que está experimentando. Te queremos suplicar, Dios, que tú nos guardes en paz y nos des de tu bendición por tu amor eterno. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio, como les comentaba, a nuestras enseñanzas. Hace 8 días prácticamente pues estuvimos muy profundamente pues platicando ahí de cómo teníamos que acercarnos a ese amor profundo que Dios nos tiene y nos dice que nos tenemos que acercar así confiadamente al trono de la gracia. Y pues vamos continuando con ese tema de que tenemos que acercarnos y recordando ese versículo precisamente en donde Dios nos decía que teníamos que acercarnos confiadamente a Él, pues tenemos que aprender que para poder acercarnos profundamente, pues hay dos cosas que son fundamentales, que es lo que debe de existir en nuestra vida. Hemos estado viendo al paso del tiempo que Él es fiel, e incluso ahorita en las alabanzas que Luz Adriana nos estaba compartiendo, pues vemos que la fidelidad de Dios es grande y que es incomparable. Pero pues esa fidelidad de parte de Él también requiere que tú tengas algo muy particular que se llama fe. Vamos a ir recorriendo muchos versículos. Quiero que por favor vayan buscando Lucas capítulo 8. Vamos a ver del versículo 22 al 25 simultáneamente. Vamos a ver los 3 pasajes. Estos 3 pasajes yo recuerdo que en alguna ocasión los estuvimos comentando ya hace algunos años, pero me pareció bastante importante poder retomar estos mismos pasajes el día de hoy por todo lo que estamos viendo. También vamos a ver por favor Marcos, para que vayan poniendo ahí pues algunos separadores en sus Biblias. Marcos capítulo 4 del 35 al 41 y también leer Mateo 8 del 23 al 27. Son los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a empezar fundamentalmente recordando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y para eso pues vamos a leer, déjenle un separador a estos pasajes, iremos regresando a ellos continuamente de distintas formas o los revisaremos simultáneamente y por eso será necesario que los puedan tener ya separados para que podamos pues ir conociendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer de entrada, vamos a leer Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Estos 2 versículos nos describen cómo debemos de acercarnos ahí al Señor. ¿Por qué debemos de acercarnos profundamente al Señor y cómo Él quiere que esa confianza que Él quiere derramar en nuestra vida es porque su fidelidad es grande? Él, de parte de Él sí tiene esa fidelidad necesaria para suplir todas nuestras necesidades, pero es necesario
que tú tengas la fe necesaria para que puedas llegar con Él. Y vamos a ver estos versículos de Hebreos 11:1 y 11:6 para que podamos ver la importancia y cómo Él puede contestar a tus peticiones, cómo Él puede contestar a tus necesidades, pero tiene que haber algo muy particular en tu vida. Y esto sabemos que no es algo tuyo y que no va a ser algo nuestro, esto es un fruto del Espíritu. Estos versículos que vamos a leer en estos momentos, si nos ayudas, Julia, por favor, 11:1 y 11:6 de Hebreos. Sí. Es pues la certeza de lo... Sí, perdón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Sí, fíjate cómo Dios describe aquí, dice muy claro, el Señor dice que la fe es estar seguros, tener la certeza de lo que esperamos, de lo que le estamos pidiendo y saber que Él, estar convencidos realmente de que Él va a dar una respuesta a esa petición. Todos en el mundo tenemos distintas peticiones y seguramente ahorita el mundo está suplicando por muchas peticiones, pues sabemos incluso ya en Estados Unidos se ven los estantes de venta de Biblias pues prácticamente vacíos, ya no hay Biblias. Después de que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha sacado a Dios de las pues de las escuelas y todo esto, ahorita sí como que se empieza a ver esta necesidad de regresar a una relación con Dios. Pero pues tenemos que aprender precisamente, y creo que esta es la oportunidad que tenemos el día de hoy, de que el Señor verdaderamente pueda darnos o enseñarnos cómo es esa fe que tiene la convicción de que va a dar respuesta a esa petición que nosotros hagamos. Y debemos de estar seguros de que Él va a dar esa respuesta. No conforme nosotros la pidamos, porque muchas veces pedimos mal, y eso es lo que nos dice Dios, pues nos describe claramente en los versículos de Santiago que muchas veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces Dios quiere enseñarnos precisamente a que le podamos pedir adecuadamente para que Él nos dé las respuestas adecuadas a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si Él tiene lo necesario para enseñarnos a pedir adecuadamente, tenemos que saber cómo podemos pedirle. ¿Y cómo debemos de pedirle? Pues debemos de pedirle de acuerdo a su voluntad. Y de acuerdo a su voluntad implica que tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a ir leyendo, en el versículo 6 que acabamos de leer de Hebreos 11, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe. O sea, Él sí existe, Él es real, Él tiene la fe necesaria, tiene el poder necesario para poder suplir todas tus necesidades. Por parte de Él no tiene ningún problema, pero es necesario que tú tengas fe. Como les he comentado muchas veces, esta cuestión de la fe, todos los seres humanos tenemos fe de una o de otra manera. Tenemos fe cuando nos sentamos en una silla, cuando viajamos en barco, cuando viajamos en avión, o cuando nos subimos en un coche o un transporte público, tenemos la fe de que vamos a regresar sanos y salvos a casa. O sea, todos los seres humanos tienen fe, aun cuando no sea la fe divina. Pero hoy vamos a ver que esta fe que Dios quiere, pues dice claramente, por ejemplo en 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Él existe. Y lo primero que la gente tiene que aprender a creer es que Dios existe. Como les comentaba hace unos minutos, pues en Estados Unidos las Biblias se han agotado porque la gente está buscando el por qué está llegando toda esta situación de este tipo de enfermedades que pues están ahí atacando a todo el mundo.
El problema no es ni el coronavirus, ni nada de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino el problema fundamentalmente está en nuestro corazón. Porque aunque Dios está ahí y quiere suplir todas nuestras necesidades, nosotros invariablemente estamos sin creer, primero, que Él existe. A veces lo tomamos como, no, sí, Diosito me puede ayudar. Pues cuando decimos Diosito me puede ayudar, estamos haciendo a un Dios chiquitito. Y cuando Él es totalmente enorme, totalmente grande, inmenso, y como Él es inmenso y es todopoderoso, y por eso nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar pues gracia y oportuno socorro. Él está ansioso de que tú te puedas acercar a Él para poder comprobar por tu propia vida que Él es real, que Él existe y que Él tiene el amor necesario para suplir todas tus necesidades. Y es necesario que te acerques a Él con fe, pero también para que lo que le pidas, se lo pidas adecuadamente. Y vamos a leer de Santiago, capítulo 4, vamos a leer del 1 al 4 y vamos a ver qué es lo que impide precisamente que la gente pueda conocer o pueda obtener lo que tiene tanta necesidad y que desde su perspectiva puede ser la necesidad más importante, pero en realidad tiene un profundo problema que es el que vamos a atender el día de hoy. Y vamos a ver cómo en estos pasajes que les dije de Lucas, de Marcos y de Mateo, vamos a ver cómo pues había hombres creyentes que estaban viviendo una situación muy particular y ahorita pues este mensaje a la iglesia tiene ese propósito de que veas que también Dios puede permitir estas situaciones con un solo propósito, y el propósito es que tú puedas evaluar cómo está tu fe. Entonces, vamos a leer así brevemente del capítulo 4 del libro de Santiago, versículos del 1 al 4, y vamos a ver por qué tenemos que llegar a pedirle adecuadamente a Dios. Entonces, en este tiempo yo quisiera que tú meditaras muy profundamente en tu vida y analizaras qué es lo que le quieres pedir a Dios, porque Dios quiere darte la respuesta, pero la respuesta tiene que ser de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a tu voluntad. Entonces vamos a leer 4 del 1 al 4. ¿Me ayudas, Julia, por favor? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bueno, fíjate que precisamente aquí está describiéndonos Dios cómo debemos de pedirle, y debemos de pedirle adecuadamente para que en su fidelidad Él pueda suplir todas tus necesidades. Y al acercarte con esa fe que Él quiere producir, recordemos que en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del 22 y 23, nos escribe Dios que Él tiene esos frutos del Espíritu, que esos frutos del Espíritu, pues viene como la parte ya, los 3 últimos frutos del Espíritu, viene mostrado el fruto de la fe. Y este fruto de la fe, que es el 7º fruto de los que se describen en este pasaje, pues Dios nos dice que precisamente es algo que Dios tiene que producir en nosotros. Entonces, si Dios tiene que producir en nosotros esa fe, necesitamos, por lo tanto, tener una relación muy estrecha con Dios para que a su vez Él pueda derramar de su gracia y producir todos estos frutos en nuestra vida, quitar lo que está malo y llevarnos a tener la fe con la cual nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Vamos a ver estos 3 pasajes que les comentaba. Quisiera que se fueran ahora sí a Lucas capítulo 8 y vamos a ver que hombres que tenían
ya una relación con Dios, que llevaban ya pues algunos días, algún tiempo ya con Jesucristo, ya pues estaban acostumbrados a ver milagros en sus vidas, pero se enfrentaron a una situación en donde el mismo Jesucristo les va a decir claramente cuál es el problema principal que tienen. Y vamos a leer del 22 al 25 de Lucas 8. Es el mismo pasaje en los 3 capítulos que vamos a leer, pero vamos a ver cómo en cada uno de ellos pues tendremos que analizar profundamente cómo Jesús actúa y cómo los hombres que se describen aquí actúan. Prácticamente nos van a decir lo mismo, pero fundamentalmente tenemos que analizarlos conforme a lo que sucede en nuestras vidas en este tiempo. Dice el versículo, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se dormía y él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Si ustedes recuerdan, hace algunos meses, cuando estábamos hablando de Jonás, les platicaba un poquito de que pues Dios había llevado a la ballena muy cerca del barco a donde cayó Jonás, ¿verdad? Cuando fue lanzado al mar. Y pues la ballena estaba preparada, dice Dios que Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás en el momento que tocara el agua. Y sorprendentemente Dios había provisto incluso la ballena. O sea, si Dios puede mover montañas, puede mover el corazón de pues animales tan grandes como una ballena, pues ¿qué no podrá hacer contra un coronavirus, verdad? Él puede mover todas las cosas. Pero en este pasaje vemos cómo estos hombres se estaban enfrentando a una tormenta. Y las tormentas también están permitidas pues en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, y tienen un propósito. Tienen el propósito de probar nuestra fe. Él nos dice que nos acerquemos confiadamente, pero tenemos que tener fe. Pero nuestra fe se ve muy debilitada cuando nos enfrentamos a una situación complicada o que no sabemos cómo poder enfrentarla. En estos momentos, estos hombres pues se habían subido al barco, recordando que pues sus discípulos eran marineros, eran pescadores, sabían perfectamente que pues había tormentas en muchas ocasiones, pero esta tormenta tenía algo muy particular. Esta tormenta, no tenían ellos el control de esta tormenta y obviamente pues se daban cuenta que estaban en peligro. Dice que eran las olas tan grandes, aquí dice se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Imagínate a estos pescadores que conocían el mar, que conocían pues todo el tema de la pesca y todo eso, pues andaban seguramente en el lago, en la laguna, o pues incluso seguramente se metían en algún momento al mar, y obviamente conocían que había tormentas, pero esta tormenta en particular era tan grande que les causó temor. Ahorita nosotros vemos esta parte del coronavirus así como una tormenta muy grande que decimos, bueno, pues ¿cómo va a llegar el control? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y estamos a veces preocupados por lo que puede estar sucediendo o por lo que vaya a suceder. Pero sorprendentemente vamos a ver que Dios, en esta situación, lo único que Dios quiere es que nosotros podamos enfrentar lo que está pasando en nuestro corazón. Cuando tú tienes temor, como en este caso, estos discípulos de Jesús, que pues eran marineros, que conocían el mar, que habían vivido, nosotros, ninguno de nosotros a lo mejor es infectólogo como para haber lidiado con tantos virus, ¿verdad? Y obviamente pues no sabemos mucho de todo eso, pero sabemos que Dios está permitiendo esto para probar nuestra fe. Y por eso dice Dios, les dice a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? O sea, Jesús les estaba enfrentando precisamente al problema principal. Como les decía, todos los seres humanos tenemos fe.
creemos en algo. Creemos hasta en nosotros mismos, algunos creen en la ciencia, otros pueden creer en dioses distintos de la forma que quieran, pero el detalle es que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Creador, el que hizo los cielos, la tierra, el universo, el que hizo todo lo necesario en nuestras vidas, Él nos está diciendo, ¿dónde está tu fe? ¿Sabes? Jesús los está enfrentando a esa fe que humanamente pues no les ayuda en nada. Esa fe, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Es precisamente, mira, tu fe no te ayuda en nada. Tu fe, pues no puede darte la respuesta que tú tanto necesitas. ¿Cuál es la fe que Dios quiere producir en tu vida? Y la fe que Dios quiere producir en tu vida es una fe, pues que va más allá de pues de todo lo que tú puedes pues entender tal vez humanamente, pero sí sorprendentemente Dios nos dice en los frutos del Espíritu que esa fe Él no la tiene que dar. Vamos a leer de los frutos del Espíritu, por favor. Si ustedes recuerdan el pasaje de los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, 22 y 23, por favor, si son tan amables. Para buscarlos, digo, lo compartí hace unos minutos, pero vamos a leerlo ahora directamente y vamos a ir analizando estos frutos del Espíritu en donde Él nos está diciendo claramente cómo tenemos que recibir esa fe que los discípulos, los mismos que habían visto milagros y milagros y milagros y milagros y milagros en Jesucristo, ahora que estaban arriba de un barco en donde pues Jesús se había ido a dormir, a descansar, recordando que él pues con esta característica que tuvo de ser hombre, de estar viviendo aquí con todas las debilidades, con todas las situaciones, con todas las necesidades humanas, recordando que él lloraba, que él tenía hambre, que él pues le tenía dolor en su corazón y también había muchas cosas que experimentaba. Bueno, en estos momentos pues él también tenía sueño. Quería irse a dormir, a descansar un rato de todo lo que había sido ese día laborioso de estar predicando. Pero ahora Jesús los está enfrentando, a sus discípulos los está enfrentando a su principal problema, que es la fe. Esa fe que humanamente no les daba la respuesta. Y por eso en Gálatas 5, 22 y 23, ¿nos ayudas, por favor, con los frutos del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú te das cuenta, el séptimo fruto del Espíritu es la fe. Esa fe que es sobrenatural. Y por eso dice que sin fe, pues no podemos agradar a Dios. Y sin fe, como no podemos agradar a Dios, tenemos que identificar primero cuál es la fe. La fe que Dios quiere es la fe que Él puede producir en tu vida para que recibas la bendición, para que Él pueda darte la respuesta. Y por eso está enfrentando a estos hombres que les dice, ¿dónde está vuestra fe? Dice, y atemorizados. Hoy, el día de hoy, en el que tú estás en estos momentos precisamente pues recluido en casa, estamos todos recluidos en casa, cuidándonos, y es la mejor opción. Les comento que, bueno, ya ahorita, por ejemplo, en el instituto donde estoy trabajando, pues ya tenemos o ya existen 6 kits valorados para que puedan salir al mercado y todos los laboratorios privados ya puedan estar haciendo las pruebas para que el Seguro Social ya pueda tener los kits necesarios para poder hacer las pruebas, para que todo lo que son los sistemas de salud, cualquiera que sea ya tengan los kits necesarios para poder pues hacer las pruebas y poder atender a tiempo a toda la población. Pero pues entre más nos cuidemos ahorita, todavía serán unos días de paciencia, y es algo que Dios quiere producir en nosotros en este tiempo, y por eso hablamos de estos frutos del Espíritu. Dice amor. Hoy Dios en este tiempo quiere llenarte de ese profundo amor. ¿Por qué nos quiere llenar de ese profundo amor? Por una sencilla razón, porque tú estás ahorita en casa, y en casa convivir 24 horas al día con las personas que pues estás habitualmente a tener menos tiempo, porque te vas a la escuela, porque te vas al trabajo, porque pues tienes pocas horas a veces para convivir. Hoy Dios quiere que tú establezcas un altar familiar en donde tú puedas estar pues ahí compartiendo
pues arrodillados, buscando a Dios, compartiendo de las bendiciones y del crecimiento que Dios quiere producir, llenándonos mutuamente del amor que Dios nos quiere dar. Él tiene el amor necesario para poder suplir todas nuestras necesidades. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, y ver que en estos momentos en donde tenemos esta situación, en donde vemos que están sucediendo tantas muertes a nivel mundial y que hay situaciones cada vez más difíciles, como no sé si han llegado a ver las noticias de lo que sucede en Ecuador y cosas así, pero sorprendentemente, a pesar de todo eso que podemos estar viendo, Dios está sobre todo esto y nos está enfocando a nosotros y nos está preguntando, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esa fe que yo quiero producir en tu vida? No es la que tú tienes la que te va a ayudar a resolver tu situación personal. Es la fe que Dios quiere producir en tu vida para que puedas confiar y acercarte confiadamente al trono de la gracia y recibir de parte de Dios la respuesta que tanto necesitas. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Nosotros sabemos que Él existe porque hemos podido comprobar profundamente su existencia a través de las manifestaciones de su amor, pero ahora Él quiere probar nuestra fe. Dicen amor, gozo y paz. En estos momentos no hay como agarrar y decir, a ver, en lugar de estar todo temeroso, deberías de tener paz. ¿Y qué está sucediendo en estos momentos? Si hay temor en tu vida, es porque no hay paz. Y si no hay paz es porque Dios quiere que tú voltees a ver y que le digas a Dios, Dios, realmente dame paz. Es un fruto que tú quieres producir en mi vida, pero quieres producir ese amor para que pueda compartirlo con los que están a mi alrededor. Quieres darme ese gozo para estar contento y en lugar de estar aburrido, desesperado, cansado porque no estoy haciendo nada, puedes estar haciendo ejercicio físico. Dice, pues ahí dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero aprovecha. Y hay que hacer ejercicio físico y cuidar el templo que es de Dios. Entonces podrías estar haciendo algo de ejercicio físico en tu casa en estos momentos en donde tienes que estar recluido. Pero dice amor, gozo, paz, pero después nos dice paciencia. Y seguramente ahorita, si tú has tenido algunas dificultades con tu familia, pues Dios querrá trabajar en estos momentos en tu paciencia para poder convivir más profundamente con ellos y empezar a soportarnos los unos a los otros con el amor de Jesucristo, amarnos a pesar de todo. Esa paciencia que pues Dios quiere producir, porque también es un fruto del Espíritu, va aunado a la fe. Entonces Dios está probando cómo está nuestro amor, cómo está nuestro gozo, cómo está nuestra paz, cómo está nuestra paciencia, nuestra benignidad, nuestra bondad, nuestra fe. O sea, claramente en estos momentos que le está preguntando a sus discípulos, oigan, ¿dónde está su fe? Si he estado mostrándoles mi poder al paso de mucho tiempo y por una tormentita ustedes están aquí pues ya todos temerosos. Vamos a leer, por favor, vamos a irnos a el Evangelio de Marcos, por favor, en el capítulo 4. Vamos a ver este pasaje, que es exactamente el mismo. Estamos hablando del mismo momento en particular, pero distintos aspectos se tocan aquí. Dice, aquel día cuando llegó la noche, fíjate, ya de entrada ya nos dice que pues estaba ese momento justo de que pues, Jesús ya había estado caminando todo el día, toda la noche, toda la tarde, había estado pues predicando el evangelio y ya se encontraba cansado, y cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Fíjate que esta es una invitación muy particular para ti, para mí. Ese pasemos al otro lado podríamos considerarlo, oye, vamos avanzando hacia algo más excelente. Vamos avanzando a donde ustedes pueden experimentar la paz, el gozo, la fe, el amor. Él te ha hecho una invitación, te hizo una invitación hace mucho tiempo en donde Él te quería regalar, te quiere regalar y siempre te seguirá queriendo regalar la vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna se la ofreció a todos. Yo sé que muchos de ustedes ya han conocido de ese amor de Jesucristo que les está
regalando la vida eterna, pero muchos otros aún no conocen y ahorita es la oportunidad. Por ejemplo, estas personas que están comprando Biblias en estos momentos, pues a lo mejor ni siquiera tienen la posibilidad de conocer cómo poder establecer esa relación íntima con Jesús y sin embargo están con una profunda necesidad en su corazón y hoy tú puedes ser pues ese instrumento útil para que les puedas compartir a tus vecinos, tal vez a través de este medio o de cualquier otro medio en donde puedas estar estableciendo ahí pues la lectura de la Biblia y que les puedas compartir versículos, que les puedas mandar a cada uno de tus conocidos. Estas promesas que Dios te dice, esa promesa del amor que Él tiene por cada uno de nosotros, está ahí, está lista y la puedes compartir. Entonces, toda persona que decide creer en Jesucristo, pero ya vimos que creer en Jesucristo no es levantar la mano ni decir yo creo, porque toda la gente puede decir yo creo, y ahorita sí que me está apretando el zapato, yo creo, y ayúdame Dios porque te creo, pero realmente, si los mismos discípulos que estamos viendo en estos momentos tenían dudas, había falta de fe, y la fe con la que quiere que nosotros nos acerquemos es con la fe que Él produce, entonces necesitamos conocer cómo es esa fe. Esa fe que Dios produce, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos a la vida eterna, voy a ponerlo en estas palabras, pasemos a la vida eterna y despidiéndonos de la multitud, ¿sabes? Un día va a suceder esto. Vamos a partir y tal vez sea muy pronto, con todas las evidencias que tenemos, tal vez viene el Señor muy pronto por nosotros y un día nos vamos a despedir pues de toda la multitud se va a quedar. Y ojalá y tengan la posibilidad de dejar, que tú les puedas dejar esa Biblia con instrucciones precisamente marcadas de cómo Dios quiere verdaderamente pues que tú lleves ahora sí que todo el mensaje que Dios dejó preparado en las Escrituras, a lo mejor marcados con marcatextos, los versículos más importantes que te han impactado en donde Dios está manifestando su poder. Pero bueno, dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Fíjate, este pasaje de Marcos nos describe claramente pues las distintas situaciones, ¿no? Primero, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados por este coronavirus que, como les comento, pues, si Dios controló a las ballenas, creó el cielo, el universo, la tierra, todos los planetas le obedecen, todo le obedece. Finalmente, nosotros, la pregunta es ¿por qué no le obedecemos, verdad? Y bueno, sabemos que Dios nos puso una libertad de decidir y esa libertad de decidir es porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y tenemos esa libertad de decidir para escoger de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo excelente. Y Dios quiere que lo elijas a Él. Que lo elijas a Él con esa fe que estos discípulos que estaban ahí amedrentados por un coronavirus, por una tormenta, pues les pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? O sea, ahorita, en estos momentos en el que tú estás ahí en tu hogar y que puedes estar con temores, amedrentado por alguna situación, ¿sabes? Dios te dice, oye, ¿no tenéis fe? Dios ha prometido, incluso si Él viene a recogerte, que te toque partir y que pueda ser la causa, pues esta condición del coronavirus, pues como les comentaba hace 8 días, Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si para Pablo era pues una bendición el partir con el Señor, pues para nosotros debería de ser exactamente lo mismo, una bendición partir con el Señor. Y es una gran oportunidad, pero sabemos que también Dios tiene cuidado de tu vida y te ama y quiere lo mejor. Y si tienes que quedarte hasta que Él venga por toda su iglesia, oye, qué padre, pues estaremos ahí juntos esperando el momento en el que venga por todos nosotros como iglesia. Pero si no,
pues si nos toca ahorita en este tiempo partir, pues tenemos que estarle dando gracias a Dios. Y hoy Dios quisiera que tú tuvieras la fe necesaria para saber que a donde tú vas, a ese lugar de la vida eterna, a donde Él está habitando, a donde Él tiene el control de todo lo que está sucediendo, a donde ya ahí no va a haber más enfermedades, más dolor, más llanto, más sufrimiento, sino ahí es donde Él va a estar disfrutando de toda la bendición que ha transmitido a nuestras vidas, y nosotros podemos estar disfrutando de esa relación tan estrecha que Él quiere con nosotros. Así que pues tendremos la posibilidad de llegar con esa fe que Él quiere mostrarnos. Y una tormenta, por muy problemática que sea, fíjate las palabras que Jesús dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabes? En este tiempo yo creo que ese es parte del propósito que Dios quiere. Que tú puedas acercarte a Dios confiando en que Él va a hacer lo necesario en tu vida, pero que te tienes que acercar con esa fe, en donde pues a sus discípulos Él los estaba enfrentando. ¿No tienes fe? ¿Acaso no tienes fe? Oye, ¿dónde está tu fe? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, has visto grandes milagros en tu vida. Tienes que aprender a que esa fe que Él quiere producir en tu vida tiene el control hoy de esta tempestad. Esta tempestad no es más grande que las tempestades que ha habido a lo largo de la historia, porque Él está todavía sobre todo esto. Entonces, si Él está sobre todo esto, creo que es la oportunidad maravillosa para que tú puedas enfrentar cómo está tu fe delante de Dios. Tal vez te hace falta fe. Bueno, es el momento de clamar y decirle a Dios: Dios, produce esa fe en mi vida, esa fe que produce el Espíritu Santo, no la fe humana que yo puedo tener, sino la fe divina que tú quieres producir en mí para controlar estas tempestades, para controlar estas enfermedades, para controlar lo que está sucediendo en mi vida, para controlar lo que va a venir, para estar a gusto con lo que va a venir. Sabemos, y les he comentado, que pues la parte de la enfermedad, pues de esto que está sucediendo, es momentáneo, pero vendrá también pues más adelante una situación también complicada en las finanzas y en todo lo que va a ser la economía del país, y nos veremos también enfrentados a muchas situaciones muy difíciles, ya no por el coronavirus, sino por la situación financiera que se dará, pero tendremos que estar confiando y mirar las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y Dios las alimenta, y ver que Dios puede mandar a los cuervos, como lo platicábamos hace 8 días, a llevarle alimento a la gente que lo necesita, como en este caso Elías, que pues fue alimentado por los cuervos, o ver como una viuda que no tenía más que un puñado de harina y de aceite, pues Dios le proveyó lo necesario para que por lo menos tuviera una torta de pan todos los días y pudiera estar alimentando a Elías y ella misma y a toda su familia. Y sabes, tú tienes que aprender a tener esa fe, que aún en la tormenta, cualquiera que ésta sea, pues Dios va a tener el control y va a decir: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero te vuelve a hacer esa pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tú tienes que saber que Dios es poderoso para controlar todo en tu vida. Tal vez lo sabes, pero ahora Dios te vuelve a enfrentar en esos temores. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es esa fe? Tal vez llevas mucho tiempo como estos hombres que ya llevaban años viviendo con Jesucristo, hombro con hombro, viendo milagros, viendo cómo pues había hecho pues muchas cosas en la vida de los cojos, de los mancos, de los ciegos, cómo Dios había hecho milagros y milagros y milagros, y de repente una tormenta los amedrenta. Hoy por hoy Dios quiere y anhela que tu fe sea fortalecida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y pues es necesario que si tú te vas a acercar confiado al trono de la gracia, sepas que Él existe, que Él tiene el poder para ayudarte. Vamos a Isaías 45, 5 y 6, y vamos a ver que el Señor pues nos describe pues cómo es Él, quién es Él y qué es lo que Él quiere.
de nosotros. Vamos a leer Isaías 45, 5 y 6. Por favor, Julia, ¿me ayudas? Si eres tan amable. 45, 5 y 6. 5 y 6, sí, por favor. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿No te ceñiré, aunque tú no me conociste? Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Sí, fíjate cómo dice así muy claramente Dios, ¿no? Yo soy el Señor. Yo soy y ninguno hay otro fuera de mí. O sea, tienes que saber que Dios está ahí, que Dios es el único que puede ayudarte. Dice, para que sepas que desde que nació el sol hasta que se pone el sol, Dios es el único. Yo soy el Señor y no hay ninguno fuera de mí. Tienes que saber claramente que en tus fuerzas tú no puedes resolver nada en tu vida. Que poner tu confianza en la ciencia no te va a ayudar. Poner tu confianza que si te haces un estudio, que si te haces otro estudio, eso no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar va a ser la fe que puede calmar las tormentas, que puede aplacar los mares, que puede controlar todas las circunstancias. Entonces dice, yo soy el Señor y no hay otro. La pregunta es si tú lo crees. Si tú crees que Dios es uno solo, Él tiene el amor necesario para liberarte del camino de la perdición y llevarte al camino de la vida eterna. Pero es necesario que tú creas que Él existe, que Él es real y que hay también un impedimento que te puede llevar precisamente a tener esa relación con Jesús. Recordemos en Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes? El pecado de incredulidad tiene una consecuencia también en el infierno. ¿Sí? Tal vez tú medio le crees, pues ese medio le crees se llama incredulidad. Y esa incredulidad, esa falta de fe, tiene una consecuencia en un lago que arde con fuego y azufre. Dios quiere por eso decirte, mira, no hay nadie más que yo. Yo soy el único que puede ayudarte en cualquier circunstancia. Los discípulos, imagínate en esa barca, yo no... Digo, a lo mejor nos quedamos muy cortos en cómo podemos imaginarnos ese acontecimiento, pero pues estos eran unos marineros que eran experimentados en andar en el mar, pues seguramente se habían enfrentado a tormentas. ¿Qué estarían haciendo? Pues a lo mejor algunos jalando los cabos, otros jalando las velas, otros sacando el agua, esforzándose en controlar todo lo que estaba sucediendo en la barca. Y sorprendentemente, cuando se dieron cuenta que no podían, tuvieron que acudir a quien realmente sí podía. Hoy quiero decirte que no es necesario que te sigas cansando, que hagas las cosas en tus fuerzas, porque Él es el único que puede producir lo necesario, porque Él es el Señor y no hay otro fuera de Él. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, y por eso te digo que no es necesario que te pongas y que te esfuerces en hacer cosas para controlar lo que está sucediendo en este momento en tu vida, sino al contrario, tienes que aprender a ir a recibir esa fe que te puede acercar a Dios como Él quiere que te acerques. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, por favor. Si me ayudas, Julia, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabes, Dios no quiere que te acerques en tu esfuerzo, porque dice no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos. Sabes, estos discípulos que estaban ahí navegando, llegó la gracia, se levantó Jesús y le dijo a las olas y al mar, ¿saben qué? Aquíétense, tranquilas, relájense. O sea, sabes, Él tiene el poder para arreglar todo, pero tuvieron que creer. Estos hombres fueron enfrentados a esa fe, a esa falta de fe que tenían, esa falta de fe que estaba ahí muy en el fondo, esa incredulidad que les impidió precisamente ver que en su esfuerzo no podían hacer nada. Y Dios nos lo confirma en estos versículos que acabamos de leer de Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
La gracia de Dios controla las tormentas. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No te sigas esforzando en tratar de controlar todo a tu alrededor. Es Dios quien puede controlar todo. Porque dice Dios así muy claro que no hay ningún otro sino el Señor. Él es el único que puede controlar. Él se tuvo que levantar de ese lugar cómodo en el que se encontraba para poder calmar la tormenta. La tormenta en tu vida hoy tiene la posibilidad de resolverse solamente cuando tú clames a Él. ¿Te acuerdas lo que dicen en Jeremías 33:3? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estos hombres se levantaron, vieron que no podían controlar el barco, decidieron ir a despertar a Jesús, y espero que tú decidas ir a despertar a Jesús y que puedas ponerte a clamar a Él para que le digas, Señor, que perecemos. Señor, que estamos prácticamente acorralados en estos momentos por este coronavirus, pero te suplicamos que tú nos guardes, que puedas clamar para que puedas ver el poder de Dios actuando en tu vida. Deja que el Señor haga ese milagro y deja de preocuparte. No estés con esos temores. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 8, del 23 al 27, que pues son los que hemos estado comentando. Vamos a releer estos versículos, vamos a leerlos nuevamente. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Fíjate, en cada acontecimiento nos presenta varias cosas, varios aspectos de los discípulos, ¿no? En este momento dice que los discípulos lo siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, la condición de que él dormía y de que era necesario, o sea, ¿por qué a veces tenemos que ver que hay situaciones en nuestra vida que no están así como que en su total control? Por una sencilla razón, porque Dios quiere que vayas y que lo despiertes, que agarres y le digas, Dios, necesito de ti, necesito de tu ayuda. A veces en tus fuerzas quieres siempre resolver los problemas, y quiero decirte que no es la mejor decisión, porque el único que puede resolver tu vida es el Señor, y no hay ningún otro fuera de Él. Así que hoy espero que tú vayas y que veas que no hay ningún otro más que el mismo Dios que puede resolver tu vida. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. ¿Sabes? Hoy la gente necesita clamar por esta salvación. Hoy la gente necesita tomar estos versículos y decir, Señor, sálvanos, que perecemos. Sí, la muerte está muy cerca. ¿Qué se requiere para morir? Hemos platicado muchas veces de lo que significa la muerte. Y según en Apocalipsis 21:8, como lo vimos hace ratito, la muerte segunda es ese lugar a donde la gente eternamente va a vivir, pues eternamente quemándose, ¿sí? Va a morir eternamente, es la palabra correcta, va a estar separado eternamente de Dios, quemándose en un lago que arde con fuego y azufre. ¿Y todo por qué? Por una sencilla razón, porque hay pecado en su vida. Y mientras hay pecado, la muerte está al acecho. Tal vez vayan, lean un poco de la Biblia, pero no tengan la fe necesaria para acercarse a Dios. Y hoy tú puedes ser un instrumento útil para ir y compartirles, decirle, mira, esa fe es la que Dios quiere producir. Que veas que no hay ningún otro más que el Señor. O sea, no hay ningún otro fuera de Él. Y que Él es el que puede resolver su vida. La muerte segunda está ahí. Dice en Romanos 6:23, dice así, claro, vamos a buscar el versículo en Romanos 6:23, nos describe cómo la muerte, como él la ve, es una consecuencia de nuestros pecados. Dice 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estos hombres, cuando le estaban clamando, Señor, sálvanos, fue el momento crucial en donde tuvieron que enfrentar su falta de fe. Y hoy tal vez tú tengas que enfrentar esa falta de fe. Que
sin fe es imposible agradar a Dios, pero que esa fe es Dios quien la puede producir en tu vida. Es Dios quien la puede, pues, llenarte de ella y acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro que Dios quiere darte. Este Señor, sálvanos, está describiendo esa necesidad profunda. Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, fíjate la misma expresión, pero la pregunta ha sido diferente en cada una de los 3 evangelios que hemos estado viendo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabes? Dios sabe que tú tienes una carencia de fe, que tienes una fe humana, pero sabe que tiene Él la necesidad de producir una fe divina. Una fe divina, y para eso te dio un equipo muy particular. Si tú recuerdas, estuvimos hablando de el escudo de la fe. Si te acuerdas que pues lo vimos ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, en los versículos que pues van de la armadura divina, del 10 en adelante, pues nos describe claramente que hay un escudo de la fe. Ese escudo de la fe Dios lo quiere, te lo quiere dar, para que puedas ver que pues estas circunstancias que están pasando ahorita, digo, tú y yo necesitamos un escudo en estos momentos, ¿verdad? Por eso pues nos han pedido incluso que pues salgamos a las calles en algún momento si tenemos alguna necesidad solamente, una necesidad de ir a conseguir alimentos o sea, no ponernos en riesgo y que salgamos protegidos. Y por eso es importante que tú puedas ponerte, pues a lo mejor una mascarilla para poder salir y poder enfrentar esta situación del coronavirus y poder salir adelante y en victoria, protegerte, lavarte las manos constantemente, pero ver que estos consejos que aun cuando son humanos tienen algo que pues debemos de hacer nosotros. Si esta es la instrucción que tenemos que seguir, hay que seguirla en obediencia. Pero lo importante es que tú puedas ver que tu fe, y por eso te dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabes? La fe que Él quiere producir, quiere ponerte un escudo protector, para que a donde quiera que tú salgas, tú puedas salir con la victoria, puedas ir perfectamente armado para poderte defender de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Sé que vas a tener que salir a comprar cosas para tu hogar, sé que tendrás que salir eventualmente mientras no haya una instrucción diferente y que se pueda controlar esta enfermedad, pues tendremos que seguir las instrucciones que se nos están dando para poder llegar a ese punto de control. Pero mientras eso sucede, los que tengan que salir pues tendrán que ir cubiertos, guardados, cuidados, pero qué mejor protección que llevarte el escudo de la fe. Esa fe que Dios puede producir, esa fe que dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, ahorita tú no puedes ver el coronavirus, ¿verdad? No tienes un microscopio electrónico para verlo y poder decir, ay, sí es el coronavirus y ya me va a atacar. O sea, no tenemos nada. Por ahí, en una de las imágenes que mandó Fernanda a la iglesia, pues veía si los pudiéramos ver y ponía unos coronavirus, bueno, no sé cómo se diga, pero unos coronavirus muy grandotes, seguramente nos atreveríamos a salir. Ahora no los vemos, pero ahora tenemos que ir con un escudo de fe, caminando con el escudo de la fe de que Dios nos puede proteger. Pero esa protección depende de tu obediencia. Esa protección depende de que tú dejes que Dios ponga esa fe en tu vida. ¿Tú le crees? Tomas esa decisión, aceptas el regalo de Jesucristo. Recordemos que lo que dice en Romanos 6:23, dice así muy claro, dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy Jesús puede tomar tus pecados, quitarlos de ti y ponerte el escudo de la fe. Pero es necesario que tú le creas, que puedas llevar todos tus pecados a su vida, a su cruz, a donde Él la llevó, dice en Isaías 53. Yo sé que te sabes este versículo y tal vez lo puedas recitar ahorita en estos momentos, aunque no te oigo, aunque no te veo, pero sé que lo sabes. Este versículo de Isaías 53:5,
que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, él tiene en su cuerpo el pecado de todos, ya lo cargó, pero es necesario que esa carga que él llevó sea efectiva en tu propia vida, y eso solamente se logra cuando tú llevas todos tus pecados, según lo que dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia. Estos hombres que estamos viendo en este pasaje de Mateo, dice, Señor, sálvanos. ¿Sabes qué? ¿De qué tenemos que ser salvados primeramente? Tenemos que ser salvados del pecado, porque el pecado es exactamente, bueno, es peor realmente que el coronavirus, porque un creyente que se infecta de un coronavirus, si tiene que pasar a la vida eterna, pues llegará a tener la vida eterna al lado del Señor, y será un gozo para él estar disfrutando de la presencia del Señor. Pero pues aquel que muere sin Cristo tendrá que pagar sus consecuencias en un lago que arde con fuego y azufre. Así que si tú ya fuiste librado, si ya tú fuiste liberado, si ya tú fuiste salvado del pecado, pues ahora también tienes que ponerte la fe para ser librado del coronavirus. Y si no has sido librado del pecado, es la oportunidad maravillosa para que te acerques a Dios y le digas, Señor, sálvame que necesito de ti. Sálvame que necesito de tu poder, necesito de tu ayuda, necesito de tu amor. Sálvanos, Señor, que perecemos. Le puedes decir claramente estas palabras, sálvanos, Señor, que perecemos, y Él va a llegar con su amor y te va a dar, a través de lo que Él hizo en la cruz, te va a llevar específicamente a recibir la bendición que Él tiene para ti. Él tiene la vida eterna y te la quiere regalar. Y estar preparados, por si Él viene muy pronto, estar preparados para partir con Él. Y si Él aún no ha de venir, pues que de todos modos estemos preparados y estemos cubiertos con su escudo, con ese escudo de la fe que nos puede proteger de todo. Por eso a estos hombres les decía, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Hoy tú no tienes que temer nada. Lo único que tienes que hacer es confiar en que Dios tiene bajo su cuidado, porque Él es el Señor y no hay ninguno otro fuera de Él. Nada más imagínate, Él es el Señor de todo. Y si puede controlar a las ballenas, puede controlar a los coronavirus. No tiene mayor problema para controlarlo. Si lo está permitiendo, es con un solo propósito, como permitió la tormenta. ¿Para qué? Pues para que los discípulos confiaran, para que los discípulos creyeran que Dios tenía, pues, ahí lo necesario, digamos, como con Jonás, para sacarlo del mar y poder llevarlo a enfrentar su situación. Señor, sálvanos que perecemos. Vamos a leer Romanos 10:8, y yo quiero decirte que cuando tú te acercas a Él, Dios se acerca a ti, pero tienes que saber que Él se acerca a ti y lo tienes tan cerca que pues ni siquiera te puedes imaginar qué tan cerca está de ti. Tú que tienes una Biblia en tus manos, nada más ve lo que dice este versículo, capítulo 10 del libro de los Romanos, versículo 8. Yo les quisiera preguntar y escuchar sus voces y que alguno de ustedes me pudiera leer lo que dice, pero bueno, vamos a leer estos versículos 10, 8 y 9, por favor, de Romanos. Vamos a leer hasta el 10, por favor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? O sea, fíjate qué es lo que Él está esperando nada más que tú agarres. Que hagas lo que hicieron estos discípulos. ¿Qué hicieron estos discípulos? Pues fueron ahí con Él a decirle cómo estaban sus circunstancias, cómo estaba su situación. Dice, por tanto, así dijo Jehová,
Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Sabes, Dios anhela. En este versículo de Jeremías nos dice Dios que Él anhela realmente llenarte de su gozo, llenarte de su amor. Y en este libro de Romanos, en donde Él nos está diciendo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que fue resucitado de los muertos, entonces pues tú tendrás esa salvación. Lo único que tienes que hacer es decirle a Dios que necesitas de Él, pues que Él haga ese milagro en tu boca, en tu vida, perdón. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A los discípulos que estaban diciendo, sálvanos, Señor, lo único que les estaba diciendo, oye, tienes mucho tiempo conociéndome. Has visto milagros tras milagros, has visto el poder que yo tengo, sabes que yo soy el Señor y que tengo todo el poder necesario y que no hay ningún otro fuera de mí. Entonces, tú tienes en tus manos las Escrituras, pero es necesario que ahora lo creas en tu corazón. Si tú crees en tu corazón, ¿sí?, podrás después también confesarlo con tu boca y podrás transmitirle y decirle a la gente, a tus vecinos, a los que están a tu alrededor, a tus compañeros de trabajo, sabes que el Señor te anda buscando y quiere que tú le creas, quiere que tú le confieses, quiere que tú le conozcas para poderte librar de estas circunstancias en las que estás viviendo. Él anhela realmente hacer ese milagro en tu vida. Dice en 2 Corintios 1:20, dice, si quieres leerlo, por favor, 2 Corintios 1:20, dice Dios que Él tiene muchas promesas que están listas y preparadas para ti, porque en Él todas sus promesas son sí. Vamos a leerlo, por favor. Corintios 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sí? Todas las promesas de Dios en Él son sí. Sí quiero librarte, sí quiero salvarte, sí quiero evitar esta tormenta, sí quiero matar ese coronavirus. Y puedes orar por todo el mundo para que todo el mundo pudiera voltear a Dios y clamar. Hay algunos países que ya sus mismos gobernantes están diciendo, ¿saben qué? Pues pónganse a orar porque no hay otra solución. Están viendo la necesidad. Hoy por hoy, todos tenemos esa misma necesidad. Y ojalá tú puedas tomar ese reto y decir, sí, voy a clamar. Voy a clamar por la salvación de todo el mundo. Si tú ya eres salvo, pues gracias a Dios por tu vida. Pero si aún no eres salvo y aún no has sido salvado, este es el momento adecuado para que Él pueda llevarte a esa limpieza de tu corazón, en donde tú le entregas ese milagro, que Él haga ese milagro en ti, que el Señor pueda arrancar de tu vida todos los pecados y salvarte de ese lago que arde con fuego y azufre, incluso salvarte de esta tormenta que estamos viviendo en todo México y en todo el mundo. Esta tormenta no tiene más nada más que probar tu fe. Y la pregunta es, este estudio es para que tú analices en tu propia vida cómo está tu fe. Si tú tienes dudas de tu fe, es porque todavía te hace falta más del fruto del Espíritu. Pero tienes en las Escrituras, ¿sí? Dice, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Tienes en tus manos una Biblia. La tienes, ahí está, lista para que tú puedas disfrutar de ella, para que tú puedas analizar profundamente lo que dice y que puedas tener esa confianza, que te puedas acercar a Él con toda confianza, porque Él te va a dar el oportuno socorro, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que entender que esa fe que Dios quiere producir es tan grande que
pueda ponerte ese escudo para protegerte en todo momento. Así que tienes dos oportunidades en estos momentos. O vas y le entregas tu vida, y lo que está impidiendo que esa fe llegue a ti, o sea, que quite todo el pecado y pueda llegar esa fe, o prefieres seguir en tus propias condiciones, poniéndote en riesgo y viviendo pues en una situación equivocada. Esa decisión es tuya y nadie va a poder obligarte a cambiarla. Ojalá tomes la mejor decisión, porque Dios anhela que tomes esa decisión. Vamos a leer Efesios 3, 16 y 17. Y vamos a ver que en estos momentos es justo lo que Dios quiere hacer. Efesios 3, 16 y 17. Si son tan amables de buscarlo, a lo mejor, no sé si qué tan rápido vayan. A veces yo les comento muy rápido, ¿verdad? Y no les doy chance a que busquen los versículos, pero qué mejor es que puedas acudir a cada un versículo y lo puedas comprobar, que realmente es lo que Él quiere hacer. 3 del 16 al 17 del libro de los Efesios. Julia, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el amor interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hasta el 19, por favor. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sí. Bueno, fíjate cómo dice, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Él quiere producir ese amor, pero tienes que ser fortalecido con el poder de Dios. Y el poder de Dios está ahí, listo, para que tú puedas acudir a Él. Así que ojalá puedas tomar la decisión de decir: Dios, necesito que produzcas esa fe en mi vida, para que pueda ser librado de todas estas circunstancias que están pasando a mi alrededor. Él anhela que tú vayas confiadamente al trono de la gracia y producir esa fe que te puede hacer guardado, que puede darte ese escudo para que puedas salir en victoria. Vamos a leer, por favor, 1 de Juan 5, 4. Y esta es una promesa que Dios te hace. Pero aquí vamos a ver que Dios quiere vencer en tu vida al mundo. Y no se refiere tanto a vencer al coronavirus, porque el coronavirus, pues, como te digo, si nos infectamos y tenemos que partir con el Señor, como decía Pablo decía, y recordemos lo que él decía, porque para mí el vivir es Cristo, y la verdad es un deleite vivir para Cristo, pero el morir es ganancia, porque ya estaríamos a un lado, a su lado, estaríamos disfrutando de su presencia y de su profundo amor que tiene por nosotros, y sería más placentero. Y por eso pues tenemos que acudir, ¿no? Acudir a lo que él dice. Pero vamos a leer, por favor, 1 de Juan 5, 4. Si nos ayudas, Julia, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que tú necesitas? Esa fe que vence al mundo. Y esa fe que vence al mundo es un fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu se puede recibir o se puede tener cuando tú aceptas la salvación que Jesucristo te ofrece. Estos hombres, estos discípulos, en donde cada uno de ellos en cada momento fueron enfrentados a su falta de fe. Hombres de poca fe. Sí tenían fe, pero tenían muy poca fe. Y tenían dudas, y tenían temores, y estaban amedrentados. Pero Jesús, en los 3 pasajes, vemos que hizo exactamente lo mismo. Se levantó y calmó las olas, y calmó el mar. ¿Y todo por qué? Porque Él tenía el poder. Y aquí dice claramente, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando Él dice aquí que vence al mundo, lo que Dios quiere es verdaderamente que tú logres vencer a lo que tanto te afecta del mundo. El pecado está ahí, muy al pendiente de lo que está sucediendo en estos momentos, y quiere hacerte caer. Quiere llevarte a que puedas estar
en lugar de estar buscando a Dios, que puedas estar conectado con el mundo. Y conectado con el mundo jamás vas a poder tener la victoria que vence al mundo. Y por eso dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú ya aceptaste la salvación de Jesucristo, puedes vencer al mundo, puedes vencer al pecado y por lo tanto llevar la protección divina a donde quiera que tú vayas. Y esa protección divina se logra a través del escudo de la fe. Así que es decisión tuya ponerte la armadura divina, es decisión tuya acudir a donde está Dios, es decisión tuya acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe que ha vencido al mundo es la que Dios quiere producir en tu vida. Entonces, vamos a leer Efesios 6:16, por favor, del mismo capítulo de Efesios, pero ahora 6:16, ¿sí? Que es de lo que hemos estado hablando. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes? Esto es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos tomar, dice, sobre todo. O sea, tienes que ponerte sobre todo el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Estos marineros estaban experimentando precisamente un dardo de fuego del maligno. ¿Cómo se llama ese dardo de fuego? Se llama temor. Ese temor estaba llegando a sus vidas y se sentían amedrentados porque no podían controlar las circunstancias que estaban sucediendo a su alrededor. ¿Sabes? Tú tal vez puedas estar pensando que pues, si llega, que si te da, que si esto, que si no tienes ya economía, que cuando Dios tiene lo necesario para que tú puedas acudir a Él y que puedas valorar las promesas que están a tu alcance, que están en tu boca, que están en tu corazón, estas promesas que Dios nos ha estado dando. Y por eso dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes? Los dardos de fuego del maligno seguirán llegando, pero tú tendrás la posibilidad de ponerte siempre ese escudo, porque Él es el que va a protegerte, porque ¿te acuerdas que estuvimos hablando que Él puede ser tu refugio? Y nos decía en el Salmo 90 y 91 ahí claramente cómo Él quería ser nuestro refugio. Pues ahora tú tienes que ir a Dios para que Él te dé esa fe que vence al mundo, para que Él te pueda llenar de esa victoria en tu vida que tanto necesitas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres continuar dudando? ¿Quieres continuar en temores? ¿Qué quieres para tu vida? Así que, si hoy tú tomas la decisión, ya sea de aceptar a Jesucristo porque es la primera vez que necesitas la ayuda de Dios, o sea que vayas con Dios porque ya seas creyente y dejes que Jesucristo haga ese milagro en tu vida de quitar esos temores, esos dardos de fuego que puedes estar experimentando de parte de Satanás. De una o de otra forma, Él quiere cumplir lo que dice 2 de Corintios 5:17. Yo sé que algunos ya se la saben y quisiera escucharlos, pero qué lástima que no podemos escucharlos, ¿verdad? Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En tu vida, después de que tú aceptes la salvación de Jesucristo, todas las cosas serán nuevas, serán hechas para que tú puedas experimentar una buena voluntad agradable y perfecta, pero es necesario que tú le creas, porque es imposible agradar a Dios si tú no estás acercándote con la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Él crea que Él existe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero acerquémonos con la fe que Dios quiere producir en tu vida. Hoy deja que el Señor haga ese milagro de darte lo que Él tanto necesita darte. Porque Él, si tú recuerdas cuando se levanta Jesús de estar dormido y calma las tempestades,
pues es lo único que él estaba esperando. A ver, clamen a mí, yo les voy a dar la solución, porque yo tengo la solución para ustedes, porque no hay otro Dios más que yo. ¿Sí? Ojalá puedas memorizarte alguno de estos versículos y puedas comprobar que Dios es el Todopoderoso. Y Él nos dice en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, Él te quiere dar su paz. Para darte su paz, necesita que tú te acerques confiadamente a Él. Que tú veas que Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a dar gracias, ahí vamos a terminar el estudio. Sé que puede haber muchas preguntas y a lo mejor no tenemos todas las posibilidades de contestar, pero pueden ponerlas. Digo, yo no sé manejar esto del Face, pero pues ojalá puedan ahí poner las preguntas y alguna de las chicas que me ayuda pues pueda hacérmelas llegar y poderles dar respuesta a ellas. Pero bueno, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta mañana. Gracias porque tú estás enfrentando con esta prueba nuestra fe y nos damos cuenta que sí, igual que tus discípulos, hay muchos temores, nos amedrentan las circunstancias que desconocemos, pero hoy Dios venimos ante ti para que produzcas esa fe que vence al mundo, para que produzcas en nosotros esa fe con la cual nos podemos acercar confiadamente a tu trono de la gracia y recibir la ayuda para tener ese oportuno socorro que tú quieres. Dios, haz ese milagro en nosotros, danos ese escudo de la fe que tanto nos hace falta y poder creer que tú tienes el poder para arreglar todo, para calmar las tempestades, para calmar las tormentas, para controlar al mar. Si la has controlado a ballenas, pues ¿qué no podrás hacer con este coronavirus? Dios, haz ese milagro en nuestro corazón, pero también abre nuestro corazón para poder acercarle esta verdad a la gente que no tiene esperanza en estos momentos, que se ve desesperado, angustiado porque no sabe qué es lo que va a pasar, y poderle dar este aliento de vida. Esta paz que tú quieres producir en nosotros, pues llévanos a ser utilizados para darles paz a la gente. Padre, transmíteles de tu amor, transmíteles de tu paz. Y todo esto te lo agradecemos, confiando en que estarás produciendo en nosotros esa fe que vence al mundo, y en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén.